Muy buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tu bondad. Dios, te doy gracias por poder compartir de tu palabra que has puesto en mi corazón, Señor. Padre, queremos tener un corazón sencillo y dispuesto delante de ti para aprender de tu palabra, para reconocerte a ti como el único y verdadero Dios, Señor, para estar atentos a tu voz y también, Señor, dispuestos a ser retados por la palabra que se va a compartir el día de hoy, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, que la semilla que sea plantada este día en nuestro corazón no sea robada, Señor, sino que sea nuestro corazón una tierra buena donde dé fruto y se multiplique, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, lo pedimos para tu honra y para tu gloria. Amén. Amén. Hermanos, quiero creer que todos aquí presentes hemos tomado alguna vez alguna fotografía con nuestro teléfono celular. ¿Algún video? ¿Alguien ha tomado fotografías con una cámara? ¿Sí, de esas camaritas? ¿Sí? ¿Alguien llegó a tomar fotos de esas? Ok, gracias, hermanos. No me siento solo entonces. ¿A poco no era complicado ahí estar encuadrando, enfocando para que saliera bien la fotografía? Necesitamos tener un buen enfoque, ¿cierto? Para que la imagen saliera nítida. De lo contrario, iba a salir borroso. Ahora con los teléfonos inteligentes ya se autoenfoca. Pero a veces, ¿qué pasa? Cuando uno se va a tomar una selfie con el grupo, a veces llega a pasar de que no enfoca la carita de una persona del grupo y todos se ven bien excepto uno y ese sale borroso. Bueno, hermanos, estamos hablando ahorita del enfoque. Vamos a hablar sobre nuestro enfoque ante los problemas, ante las situaciones difíciles. Y quisiera preguntarles, hermanos, ¿cómo reaccionamos ante los problemas y las dificultades? Quiero dar un pequeño testimonio, hermanos. Me contaba mi papá que un hermano me regaló un juguete, como un avioncito, pero que se tenía que armar. Entonces, ahí verán a un Gustavo de 5 o 6 años, bien contento con su juguete y lo está abriendo y lo quiere armar, sufriendo, frustrándose porque no logra armar el juguete que le regalaron. Y mi papá nada más me veía. Me decía, ¿te ayudo? Y yo le decía, no, sí puedo. Y ahí yo seguía batallando a ver si conectaba de un lado, de otro. No, como que no queda. A ver. Ya de pronto yo había hecho, no sé, una máquina del tiempo, pero menos un avioncito. Y yo estoy luchando, a ver, ¿cómo le hago? A ver, lo voy a hacer de esta otra manera. Y no me sale. Al final, un pequeño Gustavo de 5 o 6 años está triste, está frustrado, está cansado, está enojado consigo mismo porque no se siente capaz de poder armar un juguete de un avión. ¿Y cuál era el problema? Que ese pequeño niño no fue capaz de pedirle ayuda a su papá. Y cuando su papá le ofreció la ayuda, el niño no quiso, dijo, yo puedo. Entonces, hermanos, muchas veces corremos un riesgo de que cuando enfrentamos una situación nos enfocamos en el problema y en lo que yo soy capaz de hacer. Y no me enfoco en que Cristo es quien me ayuda. El Espíritu Santo es quien me dirige, quien me enseña y quien me puede ayudar a superar los obstáculos, las dificultades. Entonces, hermanos, necesitamos tener un buen enfoque. Así que, hermanos, debemos recordar, no hay imposibles para nuestro Dios. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Sí? 2, 3 manitas, 4 manitas. Eso, amén, hermanos. Vamos a hacerlo un poquito más dinámico para que podamos disfrutar de este tiempo de la palabra de Dios. Entonces, no hay imposibles para nuestro Dios. Debemos darnos la tarea de ver desde la perspectiva de Dios, de cómo Él ve las cosas y no desde mis ojos naturales, ¿sí? De los que tuvieron la oportunidad de venir hace 8 días con la predicación del pastor Jorge Lorenzana, él nos hablaba sobre una mujer con el profeta Eliseo que le preguntó, ¿qué tienes en casa? Ella dijo, pues nada, bueno, nada más una vasija con aceite. Le dijo, ok, vamos a trabajar con eso. Tienes una vasija con aceite. Y le dio la instrucción de ir y pedir vasijas prestadas. Y ocurrió un milagro a puerta cerrada donde ella empezó a llenar las vasijas. El aceite no cesaba hasta que se acabaron las vasijas y ya no había más.
y entonces ahí cesó el aceite. Y yo me imagino que ella debe haber estado así como dijo, tráeme otra. Mamá, pero ya no hay. ¿Cómo que ya no hay? ¿Por qué no trajimos más? ¿Verdad? Yo me imagino eso en mi cabeza. Pero hermanos, ¿qué tenemos en nuestras manos? ¿Qué tenemos en casa? ¿Qué situación o incluso dificultad o problema estamos pasando? ¿Qué tenemos en nuestras manos? El enfoque, hermanos, un enfoque correcto, un enfoque adecuado, es lo que necesitamos en nuestro diario vivir para vivir conforme a la palabra de Dios de una manera agradable, de una manera tranquila, que aunque haya problemas, no significa que no va a haber, que aunque haya problemas, tengamos la confianza, la certeza, la seguridad, la paz, la tranquilidad de saber que es Dios quien me acompaña y no estoy solo, ¿sí? Ese pequeño Gustavo de 5 años se sentía solo, se sentía frustrado. ¿Por qué? Porque no tenía una manera de resolver su problema, pero su enfoque estaba en el juguete, en el problema, y no se fijó en su padre que le quería ayudar. Así que, hermanos, necesitamos un enfoque correcto ante las dificultades y las situaciones. Vayamos, por favor, hermanos, a Hebreos capítulo 12, por favor. Me indican con un amén cuando ya lo tengan. Muy bien. Versículo 2 nos enseña, por lo tanto, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos, ¿en quién, hermanos? En Jesús. ¿En quién debemos poner nuestros ojos? En Jesús. Si yo tengo un problema, debo poner mis ojos en Jesús. Si tengo una situación difícil, debo poner mis ojos en Jesús. Si tengo un plan, tengo un sueño, tengo un anhelo, debo poner mis ojos en Jesús. Continuamos, hermanos. Ahora les invito a que me acompañen a la carta de Colosenses capítulo 3. Vamos a leer los primeros 2 versículos. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde está nuestro enfoque, hermanos? ¿En Cristo o en la tierra? A veces nos podemos enfocar más en las cosas terrenales, enfocarnos más en nuestros sueños aquí en la tierra, por ejemplo, conseguir una casa, un auto, la carrera soñada, etcétera, etcétera. A lo mejor conseguir el mejor teléfono. Pero dice la palabra de Dios, pon tu mira en las cosas de arriba. ¿Por qué será? Porque las cosas de arriba son eternas. ¿Sí? Las cosas de arriba no perecen, no caducan, no se deshacen, no las pueden robar. Uno puede juntar muchas riquezas aquí en la tierra, hermanos, y uno puede estar con el constante preocupación de que me pueden robar, pueden venir a quitarme, despojarme de mis bienes. Entonces, hermanos, hagamos tesoros en el cielo. Pongamos nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de abajo en la tierra. Nos habla de nuestro enfoque. Pero a veces, hermanos, no sé si les pase a ustedes, yo siento que ha habido días en los que yo ando como en modo automático. ¿Ok? Me levanto por rutina, me arreglo, me cambio, me baño, me cambio, etcétera, etcétera. Salgo a mi día, paso el día en el trabajo, regreso, como, hago otras actividades y me duermo. Y realmente no siento que haya vivido mi vida, solamente pasé el día, lo sobreviví, digamos. A eso me refiero con modo automático, ¿sí? O incluso como el teléfono en modo ahorro de energía. Entonces, hermanos, debemos ser conscientes de nuestro enfoque todos los días. Dejar de vivir como en una manera de rutina. La rutina, hermanos, mata la pasión. Si para nosotros se nos hace rutinario el venir aquí a la iglesia, vengo, escucho las canciones, aplaudo, canto, me siento a escuchar la palabra, el mensaje, y salgo igual, hermanos, yo ya caí en una rutina y ya no hay una relación de intimidad con el Señor. Entonces debemos ser muy precavidos y conscientes de nuestro enfoque. Así que, hermanos, ¿dónde está su enfoque?
¿Está en las cosas de arriba o en las de la tierra? Pasemos a Mateo capítulo 6, versículo 33. Y este versículo, hermanos, yo creo que es de los más conocidos. Podemos citarlo de memoria incluso. Me indican con un amén cuando lo tengan. Excelente. Dice la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En el versículo 25 hasta el final, en el 34, habla sobre el afán y la ansiedad, de que a veces nos afanamos por el mañana. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Voy a cubrir los gastos, voy a llegar a fin de mes, voy a poder cubrir la renta, la luz, el gas, voy a poder pagar la tenencia, el predial, voy a poder pagar la colegiatura, voy a poder alcanzar a hacer esto, aquello. Y estamos en un afán y en una ansiedad de el mañana. Dios dice: hijo, tranquilo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, tus necesidades, también tus deseos, tus sueños, Él te los va a traer después por añadidura. Si tú primero te enfocas en buscar su reino y su justicia. Amén, hermanos. Puede decir el que está a un lado: ¿estás buscando el reino? ¿Estás buscando su justicia? Porque, hermanos, a veces podemos caer en el error de que buscamos nuestra justicia. Yo puedo ver la paja en el ojo de mi hermano, de mi prójimo, pero también debo recordar que yo tengo una viga en mi ojo. Entonces, hermanos, debemos tratarnos, exhortarnos en amor, en comprensión, ternura. Sí debemos decir la verdad cuando las cosas están mal, pero con misericordia. Hermanos, nos tenemos que enfocar en Cristo. Cristo es nuestro enfoque. Mateo 6:33 nos dice y nos enseña: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. No la justicia humana, no nuestra propia justicia, la de Cristo. Amén. Vamos a dar unos pequeños ejemplos, hermanos, donde hubo un enfoque correcto. Todos podremos recordar la historia, primer libro de Samuel 17, cuando David enfrenta a Goliat. Si hacemos un poquito de memoria, recordaremos que sale los filisteos y el pueblo de Israel a combatir, pero sale un gigante. Ahora, hermanos, más o menos mediría como unos 3 metros, ahí rondando los 3 metros. Y David se estima que era un muchacho joven de unos 17 años, más o menos. Ahora imagínense, un hombre muy alto, hombre de guerra, fornido. Dice, las proporciones de su armadura son una locura. El peso de su armadura, de su casco, de su escudo, su cota, sus lanzas. Pero ¿cuál era el enfoque? Lamentablemente, en el pueblo de Israel no tenían un buen enfoque. Ellos estaban enfocados en el problema, que era el gigante. Ellos solo veían a un gigante, a un monstruo, a un hombre fuerte, preparado en la guerra, que los amedrentaba, les decía, de todo. Sí, maldecía a Dios, al pueblo de Israel. Yo no sé qué aguante han de haber tenido, qué ejemplo de paciencia han de haber sido estos hermanos del pueblo de Israel, estar aguantando a una persona gritándote día y noche por 40 días, atacando tus principios, atacando tus valores, atacando a tu Dios. Y a veces, hermanos, en la vida real, en la vida cotidiana, nos hacemos chiquitos o no decimos nada. David, cuando llegó y escuchó, yo me imagino, tuvo un celo de parte del Señor que dijo: ¿quién es este? Sí, me dirá 3 metros, pero ¿quién es esta pulga insignificante que se atreve a maldecir al Dios de los ejércitos, al Dios todopoderoso, al Dios de Israel? Entonces, cuando David se enfrenta a Goliat en el versículo 45, le dice, en pocas palabras, dice: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo no vengo a enfrentarte en mis fuerzas. Yo no vengo a enfrentarte a ti de una manera humana. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos a derrotarte a ti. Goliat le dijo: yo voy a dar tu cuerpecito a las aves y vamos a hacer a todo el pueblo de Israel nuestros esclavos. David se la voltea y le dice: no, voy a ser yo quien te dé a ti y vamos a acabar con todos los filisteos. Y hermanos, él actuó en fe. Su enfoque era el Señor, nuestro Dios, Jehová. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos a enfrentarte a ti, gigante. Y conocemos la historia. Agarró la piedra,
la lanzó con la onda, impacta, cae, le corta la cabeza. Todos los filisteos salieron corriendo, huyendo. Los alcanzaron, los persiguieron y fue una gran victoria para Israel. Pero por el enfoque de uno solo, de un joven, de un muchacho, y todos los demás, adultos, su enfoque no era el correcto. Debemos, hermanos, ser muy conscientes del enfoque que tengamos ahorita en la actualidad, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra aquellas influencias demoníacas, huestes y potestades y principados que han influenciado sus mentes para crear una mentira. Hermanos, tenemos que levantarnos y enfrentar a estos gigantes con el enfoque correcto, porque no es en nuestras fuerzas, es en el Señor. Amén. Abraham, hermanos, salió de su tierra. Imagínense en este momento, hermanos, usted agarra sus llaves, maletas y se va a otro país. Supongamos que consigue una mudanza y se va a otra tierra, a una tierra que no conocen. Se van y dejan todo, familia, conocidos, amistades, su trabajo, todo lo que ya conocían. Abraham enfrentó esta situación confiando en Dios, ¿sí? Hebreos 11:8 habla sobre esto, que Abraham obedeció y salió de su tierra sin saber a dónde iba, porque su enfoque era el Señor. Por último, hermanos, Nehemías. Recordamos que Nehemías fue quien ayudó a reconstruir los muros de Jerusalén después de la cautividad. Pero, hermanos, fue una situación tan complicada, tan compleja, porque había enemigos, gente actuando a sus espaldas, actuando tras bambalinas para ponerles trabas. Entonces llega un momento donde Nehemías dice, ¿saben qué? La estrategia es la siguiente. Aquí está el muro, vamos a agarrar mano izquierda un ladrillo, aquí tienen la mezcla, su cubeta, todo, su pala. Se van a poner los ladrillos, pero con su otra mano van a tener lista su espada, por si viene algún enemigo, se defiendan. La obra fue milagrosa, hermanos. ¿Por qué? Terminaron el muro en 52 días. Así que, hermanos, el enfoque correcto, el enfoque adecuado. ¿Cuál es mi enfoque? Vayamos, por favor, bueno, nada más los voy a mencionar, no los vamos a leer. La alimentación de los 5,000. Me imagino que, o quiero pensar, creer que todos recordamos cómo va la historia de que el Señor Jesús hace un milagro de que alimenta a 5,000 personas con panes y peces, 5 panes y 2 peces. Esta historia o este relato lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, de los versículos 30 al 44, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 10 al 17, y en el Evangelio de Juan, capítulo 6, del 1 al 15. Algo muy curioso, hermanos. Sabemos que todos los 4 evangelios son distintos puntos de vista, pero algo muy curioso es de que, aparte de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la única historia que se repite en los 4 o que aparece en los 4 evangelios es esta, la alimentación de los 5,000. A mí me parece algo muy curioso, algo que fue tan importante que se tenía que mencionar por los 4. Así que vamos a los hechos, hermanos. Número 1, Jesús y sus discípulos se van al desierto de Betsaida, Julias. Es una ciudad que se encuentra al noreste más o menos del mar de Galilea, y se fueron a una zona desértica cerca de esta ciudad de Betsaida. El único evangelio que menciona el lugar es Lucas. Se van después de que lamentablemente muere Juan el Bautista. Le avisan al Señor Jesús, entonces se retiran. No es la única razón, pero es una de las razones por las cuales se retiran y se van a un lugar desierto y apartado, como oculto, para que pudieran estar tranquilos. Jesús iba a escuchar el reporte de parte de los discípulos, porque en unos versículos anteriores, atrás, los había mandado a evangelizar. Entonces ellos iban a dar el reporte de lo que habían enseñado, de lo que habían hecho. Sí, habían librado a muchas personas, sanado gente. Entonces iban a dar su reporte ante el Señor Jesús. Y en Marcos, si no mal recuerdo, menciona que había mucha gente. Los discípulos llegaron con Jesús, pero transitaba mucha gente por ahí, y era tanta la atención que necesitaban estarle poniendo a la gente que ni siquiera tenían tiempo de comer. Así que dice, ¿saben qué? Vámonos a un lugar apartado para que podamos descansar. Iba a ser un tiempo de
de descanso, de reposo, pero también de enseñanza para los discípulos. Entonces se fueron, parece ser como sin avisarle a nadie. El segundo hecho es de que una gran multitud les siguió, los siguieron. ¿Qué sucede? Muchos vieron que se iban en una barca hacia Betsaida, hacia el desierto de Betsaida, y la gente los empezó a seguir por la orilla del mar de Galilea. La gente los siguió a pie e iban saliendo de varias ciudades alrededor del mar de Galilea y se juntaron a él cuando llegaron a donde él estaba. Lo seguían porque veían, dice el Evangelio de Juan, lo seguían porque veían las señales que hacía en los enfermos. El Señor Jesús, él sanaba enfermos, entonces viene la gente buscando, porque tenían más personas enfermas buscando esa sanidad. Jesús no los rechazó, Jesús los recibió, tuvo compasión de ellos, menciona Mateo, y Marcos menciona aún más de que les tenía compasión porque parecían ovejas sin pastor. Hermanos, ¿qué es para nosotros la compasión? La compasión es, yo veo la necesidad de alguien y siento la urgencia de ayudarlo. Empatía, ¿sí? Pero me duele su situación. Siento lo que él siente. Entonces busco ayudarlo. Entonces el Señor siente compasión porque ve a unas personas como ovejas sin pastor. El Señor los recibe, les enseña, les habla del reino de Dios y estuvo haciendo muchas sanidades, sanaba a los enfermos. ¿Por qué? Porque estaba preocupado por ellos. También pues por su alimento. Tienen una pequeña conversación Jesús y los discípulos. De pronto, hermanos, ya era tarde. Sí, ya empezaba a anochecer. La gente estaba reunida con ellos en un desierto de la ciudad de Betsaida, alejados pues de las aldeas, de las comodidades. Estaban en una zona desértica. Los discípulos le dicen, Señor, ya es tarde, ¿verdad? Y pues la gente es mucha y pues se tienen que ir, ¿no? Porque no han comido, porque pues nomás nos vieron y se echaron a correr. Menciona de los evangelios que los vieron y corrieron para llegar a su encuentro. Entonces, Señor, pues ya no, o sea, tienes que decirles que se retiren para que vayan a las aldeas, busquen dónde alojarse, busquen comida porque pues son un gran pueblo. Entonces, Jesús les dice, no hay necesidad de que se vayan. Aliméntenlos ustedes. ¿Cómo los vamos a alimentar? Entonces nos enfrentamos a una situación, hermanos, enorme, donde hay muchas personas que están hambrientas y no hay comida para darles. Entonces, Mateo es muy directo. Él dice, Señor, no tenemos nada para darles. Solo hay 5 panes y 2 peces. Marcos menciona que los discípulos preguntaban que si se iban a comprar pues 200 denarios de pan, a ver si con eso alcanzaría, pero no creían que fuera suficiente. Y mencionan luego pues que solo hay 5 panes y 2 peces, nada más. Lucas menciona también directamente los 5 panes y 2 peces, a no ser que nos vayamos a comprar con 200 denarios pues pan, pero no creen que alcance para todos. Y Juan, el Evangelio de Juan nos abre un poco más el panorama, nos relata de que había un jovencito, un muchacho, que traía su lonche. Su única comida son 5 panes. Y Juan nos dice que son panes de cebada. Y esto es importante, los otros evangelios no lo mencionan. La cebada era la semilla o el alimento más fácil de comerciar, era muy económico, entonces se asociaba con el pan de los pobres. Y con ese pan de cebada el Señor decide hacer un milagro increíble. Con ese pan destinado, catalogado como el pan para los que menos tienen, el Señor hace un milagro impresionante. 2 pececillos, lo menciona varias veces. El mar de Galilea era como un gran lago. Los pececitos son más pequeños. Si los comparamos con los peces, por ejemplo, del mar Mediterráneo, el océano Atlántico, los peces son enormes. Los atunes, no sé si los han visto, hermanos, son unas cosas impresionantes, los de aleta amarilla. Entonces son pececitos chiquitos. Y algo muy curioso, hermanos, en el Evangelio de Juan, no menciona que los discípulos se acercan a hablar con Jesús y le dicen, oye Jesús, ¿ya viste la hora? Ya no, ya hay que decirles que se retiren. No, Jesús se preocupa por la gente y dice, le pregunta a Felipe, oye,
¿de dónde le vamos a dar de comer a todos ellos? Y Felipe dice, pues no sé, Señor, si con 200 denarios nos alcance. ¿Qué eran los denarios, hermanos? El denario, un solo denario, era equivalente a un día de salario de trabajo. ¿Sí? Entonces, si uno se iba a trabajar, le pagaban un denario. 200 denarios aproximadamente son 6 meses y 17 días. Más o menos. Y tomando en cuenta ahorita nuestro salario mínimo en México, que es de 315.04, al menos eso hasta anoche que revisé, multiplicado por 200, nos da un total de 63,008 pesos. Y dependiendo de dónde compren sus bolillos y teleras, 2.27, 3 pesos también. Depende de dónde lo compren, pero supongamos que son 5 pesos, alcanza para comprar 12,602 panes. Y era una gran multitud. Porque hay algo muy curioso. En los 4 evangelios menciona que eran aproximadamente como 5,000 varones. Solamente creo que es Mateo quien dice que sin contar a las mujeres y a los niños. Pero hermanos, en ese tiempo era muy común ver grandes familias, tenían muchos hijos. Entonces los estudiosos calculan que había alrededor de 15,000 personas, como máximo. Entonces 12,000 panes no es suficiente. Entonces, ¿qué sucede? Además, supongamos de que sí, con un bolillito, hermanos, siendo honestos, ¿se llena uno? La verdad es que no. Si son de buen comer como yo, la verdad es que no. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Tienen esta situación difícil. Hay que alimentar a una gran multitud, como 15,000 personas. ¿Sí? Solo hay 5 panes de cebada, que es el pan como pues más barato. Hay 2 pececitos, que no creo que sean grandes peces, ¿verdad? No creo que sean charalitos, ¿verdad? Pero eran peces pequeños. Entonces, de lo poco que tenía este joven, de lo poquito que tenía nada más para el día, que me imagino yo, su mami o su abuelita con mucho amor le preparó los panecitos, se paró temprano ahí a las 5 de la mañana a preparar el fuego, a hacer la masa, a ponerlos a cocer, a agarrar los pececitos, ponérselos en una canastita y dárselos. Ten, hijito, para que vayas a ver al Señor Jesús. Y es lo único que tiene. Y la disposición en su corazón de entregárselo al Señor. Yo preguntaba, hermanos, ¿a veces podemos tener problemas? Sí. ¿Qué problema tenemos? Pero también, hermanos, como preguntaba el pastor Jorge Lorenzana hace 8 días, ¿qué tienes en casa? ¿Un don, una habilidad, un talento? ¿Un plan? ¿Un sueño? ¿Un emprendimiento? ¿Un negocio? Ponlo en las manos de Dios. Entrégaselo al Señor. Y eso que a lo mejor podemos pensar que es poco, que no es mucho, que hay mejores. El Señor con poco hizo un milagro para alimentar a más de 5,000 personas, aproximadamente 15,000. Y este día, hermanos, quiero decirles esto. Lo que tienes es más que suficiente para que el Señor haga una obra poderosa en tu vida y a tu alrededor, para que su reino y su gloria sea manifestada aquí en la tierra. Amén. Amén, hermanos. Pregúntenle al de al lado si está convencido o no. Entonces, hermanos, continuemos. Otro evento importante, el Señor tiene orden. El Señor les dice, da la indicación, ¿saben qué? Siéntense en la hierbita que hay y hagan grupos de 100 o grupos de 50. ¿Sí? Dios es un Dios de orden. ¿Por qué? Pues para que puedan más fácil irles repartiendo la comida. Jesús hace un milagro. Y esto es maravilloso, hermanos. Jesús hace el milagro porque Él toma los 5 panes, toma los 2 peces, levanta los ojos al cielo, da gracias, los bendice. 2 evangelios dicen que bendijo. Un tercero dice que los bendijo y un cuarto dice dio gracias y luego los partió. Y empieza el milagro, hermanos, porque empieza a dárselos, los parte y los empieza a repartir con los discípulos y los discípulos se lo dan a la multitud. Y de pronto agarra a un discípulo, corre, va dando a 50 personas, regresa
y otra vez ya tiene más pan, más pescado y vuelve a ir con otros 50 y empieza a darles y regresan. Y de pronto, hermanos, el pan nunca cesa, el pescado tampoco. Y algo maravilloso, hermanos, todos comieron y se saciaron. ¿A quién le gusta comer bien, hermanos? Creo que a todos, ¿verdad? Yo soy feliz, hermanos, la verdad, en los buffets. ¿Sí? No, hermanos, las cosas que más puedo disfrutar es la comida. Yo considero de verdad que uno de los mejores dones y talentos que Dios puede dar a las personas, a sus hijos, es el don de la cocina. No, hombre, hermanos, hay un mole buenísimo, un arroz delicioso. Yo soy feliz comiendo. Entonces, comieron hasta saciarse. Hay veces que en ocasiones, hermanos, que a veces tenemos que bajarle y comemos y todavía sentimos un huequito. Hay fieles creyentes que dicen que aunque uno esté lleno, uno puede comer el postre, porque el postre no va al estómago, se va al corazón, ¿verdad? Entonces, hermanos, comieron hasta saciarse, hasta estar satisfechos, hasta que dijeron, ya no puedo más. Entonces era impresionante. 15,000 personas, vamos a dejarlo así, en 15,000 personas comieron, se llenaron, quedaron satisfechos y todavía pasa algo maravilloso, hermanos. Sobró comida. Dios es tan maravilloso que aparte de hacer un milagro, de multiplicar los panes, dio hasta que sobreabundó. ¿Y sabemos cuántas canastas sobraron? 12 canastas. Una Biblia de estudio mencionaba que las canastas aparecieron porque muchas de estas personas eran mercaderes. Llevaban ellos sus propias canastas y eran canastas no pequeñas, eran canastas grandes. Aguantaban bastante. No bolsitas así guanguitas, no, grandes, fuertes. Y juntaron 12 canastas de pan y pescado que había sobrado. Porque el Señor les dijo, recójanlo para que nada se desperdicie, para que nada se pierda. Entonces, hermanos, comen hasta 15,000 personas. Y algo muy curioso del Evangelio de Juan es que también menciona que las personas estaban maravillados de Jesús. Decían, este es el profeta que había de venir. Y Jesús, en su sabiduría y sintiendo en su corazón, estos no quieren hacer las cosas bien. Muy seguramente me van a querer aprender, hacerme rey, ponerme a gobernar por ellos, y esa no es la voluntad de mi Padre. Entonces Jesús se fue. Se fue al monte solo a orar y los discípulos se adelantaron. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos una obra milagrosa y vamos a encontrar verdades maravillosas de este pasaje. El Señor Jesús quiere tener intimidad con nosotros. Él desea tener esa intimidad, esa comunión con cada uno de nosotros, de conocernos, de amarnos, de enseñarnos. Sabemos y recordamos que el Espíritu Santo es quien nos enseña y nos guía a toda verdad. Amén. El Señor Jesús no nos rechaza, aunque sí quería irse a un tiempo de descanso y de reposo y de enseñanza con sus discípulos. Cuando vio a la multitud tuvo compasión de ellos. No los rechazó, no les dijo, ahorita ni me hablen. Sí, no sé, a veces, como les mencionaba a los jóvenes, a veces ni ellos mismos entienden. Estoy enojado, ¿por qué estás enojado? No sé. Entonces, pues no estés enojado, pero pues es que estoy enojado, ¿verdad? O estoy triste, ¿por qué estás triste? No sé. Entonces no estés triste. Pero los jóvenes, adolescentes, no saben todavía manejar bien sus emociones. Jesús tuvo compasión de ellos. Un joven diría, ahorita ni me hables, porfa, no me siento bien. Jesús no hizo eso, no nos rechazó. Jesús nos acepta, nos recibe, nos enseña. Lamentablemente también, hermanos, hay personas que solo siguen los milagros. Solo buscan el favor de Dios, pero no buscan conocer a Dios. Buscan las manos del que hace milagros, pero no buscan al que hace los milagros. En Isaías capítulo 29, versículo 13, habla que el pueblo de Dios, se acerca a Dios con su boca y con sus labios le honran. Pero hermanos, su corazón está lejos. Y su temor hacia Dios, que es su respeto reverente y profundo por Él y su palabra, no es más que un mandamiento de hombres. No tienen
ese sentido, esa conciencia del respeto profundo hacia Dios. Creo que los papás saben cuando sus hijos iban creciendo, iban identificando cuando es una disculpa, se pelearon los dos y es una disculpa sincera y una disculpa medio forzada, ¿no? Lo que mencionamos, o podemos llegar a decir lo que es de dientes para afuera. Entonces, hermanos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Honramos a Dios de corazón o solo es de dientes para afuera? El Señor Jesús retoma este versículo en Mateo 15, versículo 8 y 9, y dice, es cuando está hablando con los fariseos y les dice que son unos hipócritas. Dice, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano honran a Dios, enseñando doctrinas como mandamientos de hombres. O sea, se preocupan más por la enseñanza de que da el hombre que por realmente acercarse a Dios y cumplir con su palabra. Entonces, hermanos, hay personas que solo van a buscar el favor de Dios, lamentablemente. Hay personas que solo van a requerir de Dios cuando están en problemas, pero cuando no, se olvidan de que hay un Dios. Hermanos, así como mencionaba Abigail en la mañana, Dios no se deja llevar por la apariencia. Si es alto, si es fornido, como mencionaba por el hermano mayor que era Eliab, que Samuel dijo, este debe ser. Porque Dios ve el corazón. Y recordemos, hermanos, la enseñanza del hermano Bote, que estaba aquí 24/7, estuvo más tiempo que todos nosotros aquí, y aún así no significa que esté en comunión con Dios. O sea, venir a la iglesia y solo cumplir no es suficiente. Debe haber una verdadera conexión con el Señor. Uno puede leer la Biblia y decir, ya cumplí, pero si solo se queda como información almacenada y no baja a nuestro corazón para cambiarnos, de nada sirve, hermanos. Cuando le enseñamos a los hijos, ¿tú crees en Dios? Ok, está bien, creo en Dios. Pero cuando alguien más viene y le dice, ¿y tú por qué crees en Dios? Pues no sé, mis papás me dijeron. No hay una verdadera relación del hijo con Dios. Debemos enseñar y capacitar a nuestros hijos a conocer al Dios verdadero. Entonces, hermanos, debemos corregir nuestro enfoque. Jesús les dice, de labios me honran, su corazón está lejos de mí. Juan, capítulo 10, versículos 11, 14 y 27, habla de que Jesús es el buen pastor, que esa es otra verdad que mencionaba. Jesús nos cuida. Él es el buen pastor. En el versículo 11 habla que Él es el buen pastor y Él da su vida por las ovejas. Hermanos, Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. En el versículo 14 dice que Jesús es el buen pastor. Él conoce a sus ovejas y ellas lo conocen a Él. Hay intimidad. En el 27 dice que las ovejas del Señor conocen su voz y lo siguen. Él las conoce. Hermanos, ¿cuál es la diferencia con las cabras? Las ovejas se obedecen, las cabras no. Y mencionaba por qué era importante que Jesús tenía compasión de ellas, porque eran como ovejas sin pastor. Cuando una oveja se pierde, la lana sigue creciendo. La lana se vuelve pesada, se ensucia, se enreda, les puede tapar la vista y las ovejas ya no saben a dónde ir. Se pueden caer en un acantilado, en un hoyo. Las ovejas no saben nadar, se pueden caer a un río, a un lago y ahogarse. Se vuelve pesada la lana y les es más difícil caminar, les es difícil respirar porque es demasiado peso en sus costillas. Tenía compasión de ellas porque no había quien las cuidara. Los pastores tienen que estar revisándole las orejitas, la nariz, el tejido blando de las ovejas, porque hay moscas que llegan y ponen huevecillos en la carne y suena muy desagradable, la verdad, pero llegan a ver gusanitos. Entonces los pastores tienen que estarlas revisando, expulgándolas, quitando garrapatas, quitando mil cosas de estar cuidando a las ovejas. Y una oveja que está perdida, una oveja que se encuentra descarriada, sufre. Por eso tenía tanta compasión y dolor el Señor por ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Él es el buen pastor, hermanos. Mateo 8, 10 al 14 y Lucas 15, del 1 al 7, hablan sobre la parábola de la oveja perdida, que dice que si un pastor tiene 100 ovejas, pero una se pierde, va a dejar a las 99 y se va a ir por esa que falta. Y si la encuentra, la toma en sus brazos, la lleva en su pecho, la cuida y la trae de vuelta a casa, al redil, y le dice a sus amigos, ¿qué crees? Gózate conmigo porque encontré a mi oveja.
y se goza más, habrá más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Él es el buen pastor, hermanos. ¿Cómo vamos a enfrentar las situaciones, las dificultades, recordando que Él es nuestro buen pastor? Él hace maravillas con lo que uno considera poco, con lo que uno considera menos o inservible. Dios tomó a la gente menos preparada, menos capacitada, aquellas personas que consideraban inferiores a pescadores, que no eran letrados o no eran de mucho estudio, para hacer grandes cosas, para llevar su palabra, su evangelio. Entonces, Él tomó un pan de cebada, que era un pan para pobres, tomó unos pececillos chiquitos, que no era mucho para los demás. Y Juan mencionaba que Jesús le preguntó a Felipe, ¿cómo les daremos de comer? Felipe dijo, híjole Señor, no sé si con 200 denarios de pan sea suficiente. Y Andrés dijo, aquí hay un joven que tiene 5 panes y 2 peces. Pero hay algo muy curioso que dice, pero ¿y esto qué es para tan grande multitud? ¿Esto de qué va a servir para tanta gente? Hay veces, hermanos, que podemos escuchar palabras que nos pueden hacer sentir menos, que nos pueden hacer sentir inferiores, pero por eso es que nuestro enfoque debe estar correcto. Porque si yo me enfoco en lo que me dice alguien y no me enfoco en quién soy yo para Dios, claro que me voy a deprimir, claro que me voy a poner triste. Pero si mi enfoque es Cristo, entonces no importa qué es lo que diga el mundo, no me va a dar vergüenza de alabarlo, de adorarlo y de decir yo soy cristiano, yo sigo a Cristo y te quiero compartir de su evangelio, de su palabra. Y el Señor puede hacer grandes cosas con el don, el talento, la habilidad, la capacidad, el negocio y los sueños que tú tienes para su honra y para su gloria. Amén, hermanos. Entonces, lo que es humanamente imposible, para Dios es posible. 15,000 personas, hermanos, sin presupuesto, solamente 5 panes y 2 peces. Y el Señor los alimentó a todos hasta que se saciaron. Nadie se quedó con hambre. Así que, hermanos, si tenemos una situación difícil, o tenemos un sueño, un anhelo, un proyecto, un plan, un negocio, un emprendimiento, lo que tengas en tu mano, entrégaselo al Señor. Cuando entregamos nuestras cargas, nuestros planes, nuestros sueños, nuestros anhelos en las manos de Dios, Él lo va a bendecir. Porque Él toma la situación. Porque entonces nosotros nos estamos rindiendo a Él. Nos enfocamos en Él a levantar nuestros ojos al cielo, donde está Él, a la diestra del Padre. Damos gracias por su bendición y mostramos gratitud, somos agradecidos con Él. Aunque aún no hayamos visto la obra, aunque no hayamos visto todavía el milagro. Dejamos que Él parta los planes. Él pueda decir, esto sí, esto no. Voy a tomar esto y rescatar lo bueno. Esto lo vamos a dejar de lado y te lo voy a devolver para que salgas y bendigas a los demás. Y nos gozaremos en Él por su provisión y nos va a bendecir. El Señor nos vamos a gozar tanto porque el Señor nos va a bendecir hasta que sobreabunde y podamos bendecir a otras personas. Entonces, hermanos, para concluir, ¿qué tienes en casa? Sea un don, un talento, sea un emprendimiento, un plan, un sueño, un negocio. Hermanos, el trabajo, sea la escuela con los más jóvenes. Padres, sean sus hijos, su familia, las relaciones interpersonales. Lo que tienes, entrégaselo al Señor. Enfoquémonos en el Señor, no en los problemas. Que tu vista sea en el Señor y no en los problemas. Cuando no nos enfocamos correctamente, en Mateo 14, más adelante del 22 al 33, habla de cuando Jesús anda sobre el mar. Y Jesús caminaba por el agua y la barca era azotada por las olas porque había un viento contrario. Entonces los discípulos andaban ahí batallando para llegar al otro lado. Y de pronto Jesús empieza a caminar por el agua y ellos no lo reconocen y piensan, ¡es un fantasma! Y empiezan a dar gritos y alaridos y asustados. Y entonces Jesús los calma y dice, tranquilos, tengan ánimo, soy yo. Dice, tranquilos, soy yo. Pero Mateo habla de que Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y es donde menciona que el Señor le dice, ven. Y Pedro baja y empieza a pisar el agua.
había olas que estaban golpeando contra la barca, había un viento, pero mientras Pedro estuvo viendo a Cristo, caminó, pero cuando su vista se desenfocó y vio las olas, perdió el enfoque, se empezó a hundir. Y entonces empezó a dar gritos: Señor, sálvame porque me ahogo. Y Jesús lo toma, lo rescata y lo lleva de vuelta a la barca. Le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No permitamos, hermanos, que la duda por la situación a nuestro alrededor, de lo que los demás puedan decir o puedan opinar, nos haga quitar nuestro enfoque de Cristo. Tenemos que enfocarnos en Cristo. Él es mi enfoque. En Hechos capítulo 4 se introduce una historia de donde están Ananías y Zafira. Estas personas perdieron el enfoque. En el 32 hacia el final del capítulo 4, habla de que la gente empezó a vender sus propiedades, sus casas, lo que tenía, lo estaba dando los apóstoles para los necesitados. Y entonces en el 5 del 1 al 11 habla sobre Ananías y Zafira, que ellos tenían una heredad y la vendieron. Y entonces ellos, ¿qué hicieron? Decidieron darla el dinero a los apóstoles, pero ellos sustrajeron una parte. Vamos a dejarlo así sencillito, son 500 pesos, ellos se quedaron con 20, son 480 lo que quieren entregar a los apóstoles, y dicen: vendimos esta propiedad, esta casa por 480 pesos, se las queremos entregar a ustedes todita. Y Pedro discierne en su espíritu y le dice: Ananías, ¿por qué quisiste engañar al Espíritu Santo? Y Ananías cae muerto. Y luego llega su esposa Zafira y le dice Pedro a Zafira: oye, Zafira, ¿vendieron en 480 pesos su propiedad? Sí, claro, para la honra y gloria del Señor, para la obra del reino. Pues mira, tú también que quieres engañar al Espíritu Santo, los que ya fueron a dejar a tu esposa ahora vienen por ti. Y cae muerta. Porque su enfoque quedó en que ser bien vistos ante los demás, entre quedar bien ante los apóstoles, verse más santos, más dadivosos, más generosos. Su enfoque fue en el dinero, en su propio ego, que en el Señor. Y cayeron muertos. En el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, David y Betsabé, David comete el error de codiciar a la mujer ajena. Y luego se llega a ella y la embaraza. Y para librarse, trae a su marido y le dice: no, pues lo emborracha, vete con tu esposa. Un hombre tan íntegro, tan leal, que dijo: no, ¿cómo voy a hacer eso yo? ¿Cómo voy a disfrutar yo de dormir en mi cama, de estar con mi esposa, si mis compañeros allá soldados están sufriendo penurias, durmiendo incómodos? No voy a hacer eso. Al final David toma la peor decisión y decide mandarlo con una carta para que lo pongan hasta el frente y muera. En el siguiente capítulo, del 12, del 1 al 25, el profeta Natán amonesta al rey David. David se termina arrepintiendo, pero en el capítulo 24 David vuelve a cometer otro error. Decide hacer un censo para ver cuánta gente es la que tiene, la que dispone. Y esto no agradó a Dios y hubo una consecuencia. Dios le dijo con un profeta: te voy a dar 3 opciones. Tienes 3 opciones. O te doy 7 años de hambruna, 3 meses de persecución de todos tus enemigos, o 3 días de pestilencia en la tierra. Aquí en tu tierra, ¿sí? En tu dominio, en tu reino. Y entonces David escoge la más corta, de 3 días, y hay una gran peste, una gran mortandad en el pueblo de Israel por una acción, porque él perdió el enfoque de estar enfocado en Dios y enfocarse en su gloria como rey, de su poder, de cuánta gente disponía. Así que, hermanos, no perdamos el enfoque, concentrémonos en el Señor. Perder el enfoque nos hace errar el blanco, pecar, porque pecar es errar el blanco. Así que, hermanos, lo que tienes en tus manos, deja que el Señor lo tome. En nuestras manos no es nada, no es mucho, pero en las manos de Dios, hermanos, lo es todo. Enfócate en el Señor y levanta tus ojos al cielo, porque de Él provienen todas las bendiciones. Da gracias por su bendición, aunque todavía no la veas llegar, porque lo que Él toma, Él lo bendice. Sométete a la buena, agradable y voluntad del Señor, y verás la bendición del Señor hasta que sobreabunde y puedas compartir con los demás, y nos gozaremos unos con otros. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar.
Señor, te doy muchas gracias, Padre, por tu amor y tu bondad. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado vida. Gracias, Señor, porque tú has dado muchas bendiciones para nosotros. Y, Señor, Espíritu Santo, pido que en este día, Señor, esta palabra que ha sido expuesta tenga un fruto bueno y agradable delante de ti en nuestros corazones, Señor, que nos lleve a enfocarnos en ti, en cada situación, en cada plan, en cada sueño, en cada situación difícil o cada problema, Señor, con nuestra familia, con nuestros hijos, con el trabajo, con la escuela, con cualquier cosa, Señor, que nos enfoquemos en ti, que te las podamos entregar a ti, rindiéndonos a ti, Señor, sometiéndonos a tu voluntad, levantando nuestros ojos para enfocarnos en ti, Señor, para darte las gracias por la bendición que tú vas a mandar, Señor, porque tú siempre nos amas tanto, Señor, que nos das hasta de más. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, las familias que representamos, y pido, Padre Santo, que podamos poner en práctica esto, que el don y el talento que tengamos, que tú nos has dado, lo pongamos a tu disposición para que tu gloria sea manifiesta aquí en la tierra, para que tu reino sea establecido aquí en la tierra. Que aunque tengamos un problema y una dificultad, Señor, lo pongamos delante de ti para que sea manifiesta tu gloria a las demás personas cuando tú contestes con bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, lo pedimos para tu honra y para tu gloria. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos.